Nianotlalpaloa, yo los saludo. Desglose etimológico. Ni, yo. Anmo, los. Refiere a ustedes. Tlal es la tierra. Li es la terminación sustantival lingual que se pierde al momento de estructurar. Pal es a través. Oa es la terminación verbal. El verbo tlalpaloa significa saludar. Existe un significado tácito asociando tlal e ipal. En este caso se pierde la i. ¿Se dan cuenta del poder intrínseco que ejerce la tierra en la idiosincrasia que proyecta la lengua náhuatl? Hoy quiero mostrarles un saludo en tres variantes diferentes. Este es el saludo panolti en náhuatl, significa hola en español, es de la Ciudad de México. Panolti en náhuatl significa hola en español y pertenece a Xochocotla y Cuentepec, ambos de Morelos. Panochtili en náhuatl es igual a hola en español y pertenece a Acopanatoya, Guerrero. Creo, no estoy muy seguro, que en el caso de algunas comunidades de Puebla omiten pronunciar la L en el sufijo tl. El conocimiento náhuatl se forjó a través del pasar de los años desde la antigüedad. No había alfabeto, sin embargo, había otra forma de escritura. Poco a poco se las iré mostrando. Esa es la razón de por qué en este video y los subsecuentes se usa la letra K para reemplazar el sonido de las letras C o Q al escribir palabras en lengua náhuatl, tal cual como un instrumento de acoplamiento fonético. Asimismo, poseían su propia lógica matemática. Era diferente. También se las iré mostrando poco a poco. Existía otra forma de pensamiento en comparación a otras lenguas del mundo que corresponde a su propia lengua. Es decir, cada lengua en el mundo es respaldada por su propia cultura. Cada lengua en el mundo lleva consigo sus propias costumbres, así como su propia escritura, su propia escultura, su propia danza, su propia música y su propio atuendo. La cultura de México es grandísima. Fue forjada a través del tiempo por diferentes formas y en particular la parte que corresponde a su surgimiento prehispánico aún puede ser rescatada. Esa es la razón por la que las personas no deben hacer analogías vanas respecto a otras lenguas con las que no crecieron. Como mexicano me siento muy orgulloso de mi herencia y de la rica cultura de mis pueblos ancestrales. En mis personajes he representado a unos pobladores estoicos de principios del siglo XVI, cuyos atuendos son un copili sencillo y un mastla de manta para el hombre y un huipili tradicional para la mujer y un hermoso tocado de plumas. Estas prendas significan la paz, tranquilidad, belleza, equilibrio y sencillez de un pueblo feliz que vivía disfrutando su entorno. El mastla, o taparrabo, era una prenda común usada para mucha gente, tanto hombres como mujeres, aunque las mujeres solían usar el huipili. Es un vestido tejido intrincado. Estaban elaborados con fibras tejidas de algodón o maguey. La fibra de maguey es muy resistente y dura, lo que los hacía fuertes y duraderos. Se usaban como prendas prácticas y funcionales. Los atuendos incluían un significado simbólico, representando nuestra conexión con la tierra y el mundo natural, ya que antes, al no haber la tecnología de ahora, era posible convivir más con la naturaleza. El tocado de Quetzalhuitl y Huitin, respetables plumas hermosas, en cambio, era símbolo de dedicación, belleza y honor. Lo usaban quienes lo habían construido de propia mano y esfuerzo. Era una costumbre arraigada, mostrando su dedicación e ingenio. Las plumas a menudo procedían de aves hermosas como el quetzaltótotl, que es pájaro hermoso de color verde. Actualmente habita reservas naturales protegidas en donde el urbanismo todavía no invade, y estaban meticulosamente elaboradas en diseños intrincados. Los colores vibrantes y los patrones intrincados de las plumas simbolizaban nuestra estrecha conexión con la naturaleza. En mi ilustración he intentado retratar a los personajes aztecas con cabello oscuro y rasgos faciales representativos de los pueblos indígenas de Mesoamérica durante esa época. Esto sirve como recordatorio del rico y diverso patrimonio que poseemos.
Nosotros, los ciudadanos de Tlalticpac, o sea, el mundo, los personajes en mi dibujo están erguidos y orgullosos, exudando una sensación de estoicismo. Esta postura refleja la fuerza, voluntad y el coraje de nuestros antepasados, quienes enfrentaron numerosos desafíos, de los cuales los peores ocurrieron en 1519. Sesgos de esas dificultades siguen hasta ahora, de las que hemos seguido siendo objeto, pero que hemos ido poder librando. Antes de la invasión en 1519, nuestra civilización floreció con logros notables, verdaderamente notables y artísticos, en todos los aspectos que un ser humano puede lograr, entre los que destaca un conocimiento calendárico que posteriormente les mostraré a detalle. Nuestras ciudades eran prósperos centros de convivencia humana, donde se llevaba a cabo un intercambio de creaciones propias o de las que aportaba la naturaleza, surgiendo nuestra exuberante cultura antigua, y nuestra sociedad resiliente estaba gobernada por una estructura política y social sofisticada. Sin embargo, la llegada de los invasores marcó un capítulo oscuro en la vida de los aztecas. La invasión resultante trajo consigo devastación, enfermedad, pérdida y erosión de nuestras tradiciones y forma de vida. A través de este pequeño Chiptlaoli video, pretendo honrar y recordar nuestra herencia mesoamericana, destacando nuestro conocimiento, la fuerza y la resiliencia de nuestro pueblo frente a la adversidad. Al presentar a esta pareja azteca en una pose estoica, espero transmitir al espíritu de nuestros antepasados y el orgullo que aún sentimos por nuestra rica herencia cultural. Es a través del ingenio que podemos celebrar y preservar nuestra identidad, asegurando que el legado de la cultura náhuatl perdure para que las generaciones futuras lo aprecien y aprendan. Las diferentes características de los seres humanos, la diferencia de animales y vegetales, tanto de un lado del planeta respecto al otro tan distinto, los contrastantes tipos de vida en el Océano Pacífico respecto al Atlántico, el isomerismo de los materiales silicato, procesos, ritos y creencias, conocimientos o técnicas de quien vive en este planeta, son causa de todo aquello que nos relaciona a nuestro alrededor: clima, latitudes, vegetación, los lugares donde estamos, composición, densidad, temperatura, presión, volumen, etc. A nuestras lenguas diferentes que gobiernan nuestras mentes y tienen repercusiones en nuestra actitud, salud y relación con gente diferente en nuestro pasar por este mundo, el avance de nuestro espacio y tiempo. Toitasque Oxepan Achitzin. Nos vemos en otro momento.